Pero cuando analicé el portafolio de negocios, era supremamente cargado hacia entidades del sector público. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia, por su asistencia a este nuevo capítulo de este seminario. Hoy vamos a hablar sobre el manejo de crisis, cómo afrontar una crisis. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Jaime Baena, presidente de Fresenius. Más adelante, cuando termine mi introducción, voy a hacer ya la presentación formal de Jaime para entrar en materia sobre la aplicación práctica de los conceptos de cómo gestionar una crisis con un caso específico muy interesante, que él personalmente tuvo que administrar. Hablemos de el talento que hemos escogido para hoy, el talento de el manejo de una crisis. Y concretamente vamos a hablar de la crisis más frecuente que afecta a las empresas, que es la crisis reputacional, la crisis que tiene que ver con su buen nombre. Aquí no vamos a hablar de crisis financieras o de mercadeo o de producción, etcétera. Esos son temas administrativos recurrentes que no son de la esfera de este seminario. Aquí estamos hablando de cómo un líder, la cabeza, el presidente, el gerente de una entidad pública o privada debe afrontar una situación crítica que afecta el buen nombre, la reputación, la honra de una institución privada o pública, de sus líderes, etcétera. Crisis que se presentan con frecuencia porque las empresas tienen dificultades con asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, porque tienen un problema serio con la calidad de un producto o de un servicio, porque tuvieron una crisis por un problema inesperado que genera una reacción de la opinión pública muy negativa, porque tienen problemas de corrupción, de sobornos, en fin, son muchísimas las fuentes posibles de crisis para una empresa. Y esas crisis terminan afectando seriamente no solamente el funcionamiento normal de la empresa, sino el valor de la empresa. Hoy en día los expertos estiman que hasta una tercera parte del valor de una empresa depende de la percepción que tenga la opinión pública de esa empresa. No solamente sus clientes, proveedores, banqueros, empleados, accionistas, directivos, ejecutivos, sino la opinión pública en general. Y cada vez esa opinión pública es más sensible a la conducta de esa empresa. Y dejan de comprar productos, dejan de afiliarse a sus servicios, dejan de invertir en sus acciones porque una empresa tuvo un lío que no supo manejar bien. Entonces el tema del manejo de la crisis reputacional no es simplemente una cuestión de imagen, no es simplemente una cuestión de tener una percepción positiva, es una cuestión financiera fundamental. Lo que está en juego es el valor de la empresa y su viabilidad. Hay crisis reputacionales que han acabado empresas, han destruido por completo su valor. Y todos sabemos bien que una buena reputación tarda muchos años en construirse, 20, 30, 50 años en construirse. Y puede destruirse en 5 minutos. Y reconstruir esa reputación, ese buen nombre, esa buena imagen, puede tardar muchos años y puede ser muy costoso, muy engorroso. Entonces hay que prepararse muy bien para manejar las crisis. ¿Qué dicen los expertos con respecto a las crisis? Y aquí voy a compartir con ustedes una docena, un poco más, de consejos prácticos de cómo afrontar una crisis. No están en orden de importancia, no están en un orden secuencial lógico, son simplemente ideas sueltas para que ustedes vayan armando el rompecabezas y para que vayan absorbiendo estas recomendaciones prácticas pero con rigor académico. Gente que ha estudiado esas crisis y lo que han hecho y lo que han dejado de hacer, lo que han hecho bien y lo que han hecho mal las empresas para afrontar esas crisis. Esta primera recomendación es un elemento clave en el que están de acuerdo todos los expertos. Lo más importante es afrontar las crisis con serenidad, con cabeza fría. Ojo a la
reacción instintiva, ojo a la reacción emotiva, ojo a improvisar una respuesta. Mucha serenidad en los momentos de dificultades serias, cuando está más embravecido el mar, cuando la tormenta arrecia, es cuando el capitán tiene que estar más sereno y más tranquilo y tiene que irradiar esa serenidad, esa tranquilidad a sus tripulantes, a los demás miembros del buque y a todos los que tengan que ver con la suerte de lo que le suceda a ese buque. Entonces hay que tener cabeza fría, hay que tener serenidad, hay que meterle mucha inteligencia estratégica a la respuesta, pero, y aquí viene la segunda recomendación, no hay que caer tampoco en la parálisis del análisis. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? La causa primigenia, la fuente raíz del problema, las dificultades, porque la gente está esperando una reacción y quieren ver cuál es la respuesta y es cuestión de horas y hay impaciencia y es lógica. Entonces, la cabeza fría, la serenidad, un plan de respuesta concreto no implica quedarse dando vueltas y pensando y pensando y pensando. Lo ideal, como recomiendan los expertos, tercera o cuarta recomendación, es tener un plan de contingencia, estar preparado para esas crisis, tener de antemano previsto que, tratándose de una empresa de salud, de alimentos, de servicios bancarios, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos ante esta crisis? Supongamos por un instante, les voy a contar un caso concreto que me ha parecido fascinante. Acabo de terminar un libro sobre José Alejo Cortés, uno de los grandes líderes empresariales de nuestro país, sobre su estilo de liderazgo, libro que será publicado en los próximos meses o semanas. Y uno de los episodios que le tocó a él lidiar, uno de los más difíciles de su vida, imagínense, estamos hablando de una de las personalidades del mundo empresarial más importantes de Colombia, presidente y principal accionista, él y su familia del Grupo Bolívar, de Seguros Bolívar, de Davivienda, de Constructora Bolívar. O sea, estamos hablando de uno de los 4 o 5 líderes empresariales más importantes del país. Le tocó afrontar una crisis de confianza en Davivienda, en concreto. Se regó el rumor de que Davivienda, estoy hablando de hace muchos años, 15, 20 años, cuando Colombia afrontó una crisis financiera, había mucha inestabilidad, muchas dificultades en el sector financiero, y se regó un rumor de que Davivienda estaba quebrada. Y la gente se puso muy nerviosa y empezó a retirar masivamente los depósitos, lo cual pues hace que la institución financiera prácticamente colapse. Y lo que era un rumor sin ningún fundamento terminó convirtiéndose en un problema real, porque si la gente retira masivamente los depósitos, pues no hay una institución alguna que resista en 24 horas que todos o la gran mayoría de sus cuentavientes hagan ese tipo de retiros. Entonces, ¿cómo afrontar esa crisis? ¿Cómo manejar esa crisis? Y una de las lecciones que aprendieron ellos es que hay que estar preparado para ese tipo de crisis. Hay que pensar, bueno, ¿qué tipo de crisis podemos tener nosotros? Podemos tener una crisis de confianza, podemos tener un problema medioambiental, empresas petroleras, empresas que lidian con productos químicos, que tienen ese riesgo de que pueda haber un accidente, que se riegue, que tal, etcétera. Tienen que tener un plan. Y tienen que tener un plan ensayado. Tienen que tener unos procedimientos, unos protocolos, unos equipos, unos voceros. Tienen que hacer prácticas de cómo enfrentar a los medios de comunicación, a la opinión pública, en caso de que se presente un derrame de un tanquero que trae unos productos químicos y produzca un daño ambiental en la ciénaga tal, o en el lugar tal, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente reaccionar con cabeza fría, con serenidad, con análisis y tomar decisiones bien pensadas pronto, sino en lo posible anticipar, crear escenarios de crisis y tener diseñadas y practicadas las respuestas a esas crisis. Otra cosa que es muy importante, la asesoría de expertos. Hay crisis que son muy difíciles de manejar con el equipo humano existente en una organización, que
está acostumbrado a lidiar, a administrar el día a día de una operación normal, pero no una gran crisis. Entonces muchas veces hay que recurrir a expertos. Por ejemplo, en el tema de manejo de comunicaciones, cuando se riega un rumor que afecta el buen nombre, la reputación, etcétera. Una cosa es el manejo interno de las comunicaciones, otra cosa es la rueda de prensa normal de una empresa en operación y otra cosa es el manejo de una crisis. Hay empresas de asesoría que saben perfectamente qué hacer, qué no hacer, cómo decir las cosas, cuándo decirlas, a través de qué medios, quién debe decirlas, que entrenan a los directivos, ejecutivos de la empresa a manejar una rueda de prensa, un comunicado de prensa, las redes sociales que hoy en día se han vuelto una realidad impresionante, muy peligrosa, tremendamente peligrosa, porque no tienen ningún control. Por lo menos los medios tradicionales tienen controles, tienen directores, tienen editores, tienen jefes de redacción, tienen gente responsable, pero hoy en día en las redes sociales se riega un rumor y es como tratar de detener un incendio en un bosque. Pero hay gente experta en redes sociales, experta en comunicaciones, experta en ese tipo de cosas. O si es un problema ambiental, pues son los ingenieros los que tienen que asumir el liderazgo de la solución del tema y de la explicación de los temas, porque son temas técnicos complejos en determinado momento. En fin, preparación, preparación, preparación. Pero al mismo tiempo, insisto, hay que ir tomando medidas, porque la gente está esperando que suceda algo. Como decía Winston Churchill, el famoso primer ministro de Reino Unido que era experto en lidiar con crisis, decía que más que preocuparse, hay que ocuparse, que es una muy buena sugerencia. Uno anda todo el tiempo preocupado, dice no se preocupe tanto, ocúpese. Incluso la palabra, si ustedes se fijan, preocuparse es lo que uno hace antes de ocuparse. Y esto está bien, obviamente, cuando tiene uno una dificultad, un riesgo, un problema, una amenaza, pensar un poco, pero pasar a la acción. No tiene que resolver todo, pero sí lo que está esperando la opinión pública, la reacción, las autoridades, los medios de comunicación, los stakeholders, o sea, las personas que directamente están conectados con la organización, es que están esperando que pase algo, que diga, vamos, la primera cosa que vamos a hacer es tal, el siguiente paso va a ser tal, en una semana va a haber tal, que haya un plan, que haya una lógica secuencial en la respuesta de solución de esa crisis. ¿Qué otra cosa recomiendan los expertos? Esto es obvio, pero no tan obvio en la práctica, y es no mentir. A veces las crisis son tan duras, tan difíciles, y es tan negativo, tan duro enfrentar la realidad, que la tendencia humana es a minimizar el problema, o a esconder el problema, o a negar el problema. Eso es un desastre, porque ese tipo de manejos lo único que hacen es exacerbar los ánimos, es destruir la poca confianza que hay, es quitarle toda la credibilidad a los voceros de la empresa o a sus representantes. Es preferible decir, dicen los expertos, recomiendan los expertos, decir, no sé, estamos averiguando, apenas tengamos información, volveremos con ustedes y les daremos una explicación detallada, o tenemos esta información parcial, está sucediendo esto y vamos a hacer una rueda de prensa en 2 horas para darles una radiografía completa, en fin, pero nunca subestimar, ni minimizar, ni negar, porque después, cuando se diga la verdad o vaya saliendo la verdad, la reacción va a ser muy, muy negativa. Nos ocultaron, nos manipularon, nos mintieron. Y por el contrario, una cosa que demuestran una y otra vez todos los casos, es que la gente sí agradece la sinceridad y la transparencia y dar la cara, poner la cara y decir, sí, ocurrió un derrame del barco petrolero, estoy poniendo en la bahía de Cartagena, Dios quiera que no suceda, etcétera, etcétera, son tantas toneladas, estamos en el equipo tal cosa, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, el efecto ha sido esto, esa reacción, o reconocer simplemente un error, una mentira, una falla, cambia por completo la actitud de la opinión pública, de los accionistas, de los inversionistas, de los proveedores, de los clientes, de los empleados, de los directivos, en fin, de las autoridades. Y el caso más famoso, reciente que hay, es el caso del presidente Clinton. El presidente Clinton, cuando tuvo su famoso affair con Mónica Lewinsky, que negó durante varios
semanas, meses, y cada vez se volvía más impopular y cada vez la gente era más exigente y cada vez la gente estaba más indignada porque había más pruebas de que estaba mintiendo y mintiendo, hasta que un día finalmente el presidente Clinton no tuvo alternativa distinta que reconocer el error, pedir perdón a su familia, a su esposa, a los ciudadanos y pedir disculpas por haber mentido en su conducta y, oh sorpresa, aparentemente, oh sorpresa, la reacción fue positiva. Inmediatamente, en ese momento tocó fondo. Y en ese momento la gente empezó a decir, bueno, ok, cometió un error, todos somos humanos, todos podemos cometer un error, mintió, terrible, pero está poniendo la cara, está reconociendo su error. Y desde ese momento en adelante, su imagen se recuperó y le pavimentó el camino para que esa recuperación fuera pronta y terminó siendo casi que total, porque tuvo finalmente la decencia y el coraje de reconocer el error. La gente sabe que las empresas cometen errores, que las personas cometen errores, que los líderes cometen errores, es humano. Están dispuestas a aceptar y a entender porque todos hemos cometido errores. Pero lo que no aceptan es la mentira, la manipulación, la minimización de los problemas. ¿Qué otras recomendaciones prácticas? Usar la visión, la misión, los principios y valores de las organizaciones como guía, como brújula, como faro para tomar las decisiones en los momentos difíciles, en los momentos de confusión y de dificultad que uno no sabe por cuál camino tomar, no sabe cómo reaccionar. Es decir, a ver, volvamos a la esencia de nuestra naturaleza. Para eso es que las empresas hacen esos ejercicios de planeación estratégica en donde se define su visión, donde se define su misión, para qué existimos, qué queremos ser, cuál es nuestro propósito y sus principios y valores. A ver, ¿cuáles son nuestros principios y valores? Es un momento clave, en esos momentos de crisis, de confusión. Esos principios, valores, misión, visión sirven de referencia, de guía para encontrar soluciones, para responder, para tomar decisiones radicales, para serenarse, para tomar decisiones bien pensadas. ¿Qué otra recomendación concreta y práctica? La comunicación interna. Muchas veces se descuida la comunicación interna por estar pendientes de la comunicación externa. Como estamos tan preocupados con el rumor de la corrida bancaria o del derrame petrolero o del soborno del funcionario, etcétera, etcétera, y toda la atención de la empresa está volcada hacia los medios de comunicación, la opinión pública, los accionistas, en fin, etcétera, etcétera, los cuentavientes, los clientes, etcétera, etcétera, y a veces se descuida la comunicación interna. Ojo, los empleados de la empresa tienen que estar muy bien informados, porque ellos y ellas se convierten a su vez en embajadores, en voceros, en representantes, y les da tranquilidad y claridad y seguridad para poder seguir operando la empresa en medio de las dificultades. Si los empleados se sienten perdidos o bravos o molestos o indignados porque ellos mismos no tienen información sobre lo que está pasando, pues imagínense, a la crisis del problema concreto que hay se le suma el estancamiento, la parálisis, la confusión, la desmoralización de la gente dentro de la organización, con lo cual la crisis se agrava, se precipita, se acelera. Muy, muy importante para darle bolas también a la comunicación interna. Dos recomendaciones prácticas también de los problemas de reputación ante la opinión pública. Dicen los expertos, nunca decir dos cosas, nunca decir no comento sobre eso, y nunca decir les voy a contar a los amigos periodistas algo que se llama en el argot periodístico, que ya les voy a explicar, off the record, el famoso off the record. Primera recomendación, no comento. A veces se piensa que lo mejor es decir no decir nada. Eso en una situación normal de negocios de una empresa, sobre un producto, sobre una estrategia, sobre cualquiera, no pasa nada. Pero en una crisis la gente no acepta que la respuesta sea no quiero comentar sobre eso. Hay que tener una respuesta. Repito el ejemplo, si no se sabe cuál es la respuesta, decir en este momento no tenemos la respuesta completa, estamos terminando de allegar los elementos de juicio
y vamos a dar una respuesta completa dentro de 2 horas o 2 días o lo que sea, podemos adelantar ABC, lo que se puede adelantar, pero nunca responder que no comento, porque eso lo único que hace es exacerbar la confusión, la preocupación, la angustia, la indignación de la gente, decir, ¿qué tal estos descarados? Pasó esta cosa y ni siquiera son capaces de reconocerlo o decir una información mínima básica. Otra vez, la gente tampoco es que necesita la historia completa y la solución y todo, pero sí necesita que alguien dé la cara y que diga, sí, hay un problema y sí, podemos informar sobre esto y vamos a estar informando permanentemente. Entonces, el no comentar, que puede ser válido en una situación normal de una empresa, de una institución, de un gobierno, de lo que sea, decir, no, en este momento no quiero comentar sobre eso, en el caso de una crisis no es una salida posible, porque una crisis amerita algún tipo de respuesta. Y el otro consejo práctico que es muy importante, yo diría, no solamente para las crisis, sino en general, y yo he sido periodista y soy periodista, he sido periodista durante muchos años, no solamente profesor o empresario en momentos determinados o funcionario público, sino he sido periodista durante muchos años, el famoso off the record. ¿Qué es el off the record? El off the record es contarle algo a un periodista que no puede publicar, pero que se le cuenta para que entienda una situación, para que se entere de una situación, pero que no se quiere divulgar, pero que para que tenga una mejor comprensión de todo lo que sucede alrededor de un problema, de una decisión, de un tema. Pero el off the record es muy peligroso porque el off the record, información de contexto que era supuestamente confidencial, que no era para divulgar, sino simplemente para la comprensión, termina siendo, en muchos casos, on the record. Tarde o temprano, esa información que era off the record termina saliendo. Así es de que, incluso lo digo como periodista, el off the record es algo que no se debe hacer nunca, ni en las crisis ni en las no crisis, porque termina sabiéndose, tarde o temprano termina divulgándose, porque pues para un periodista una información que sea off the record, que es valiosa, directa o indirectamente, es una oportunidad tarde o temprano de hacer puntos, de figurar, de impulsar su medio, etcétera, etcétera. Entonces es mejor no dar off the record. Además porque el off the record es una cosa curiosa. Entonces dice, a ver, yo le voy a explicar a usted una información de contexto, pero no la puede divulgar. Entonces finalmente es una cosa que incluso hay periodistas y medios de comunicación que ni siquiera piden el off the record. Porque dice, si yo no puedo divulgar públicamente lo que me está contando, no me lo cuente. Hay un caso muy interesante de eso, de Juanita León, la directora de La Silla Vacía, que iba a conversaciones y reuniones en donde se hablaban cosas off the record. Y ella, personalmente una periodista a la que admiro mucho, La Silla Vacía es un gran ejemplo de periodismo, independiente, serio, profundo, ella decidió no ir a ese tipo de reuniones donde se hablaban cosas off the record porque se sintió mal, entonces se siente mal porque dice, a ver, ellos y ellas que me cuentan estas cosas dicen que ya me las contaron y me las dijeron, pero yo no la puedo usar. Se sentía como manipulada, en el sentido de que me explican unas cosas, pero yo no lo puedo decir. Es como diciendo, usted sabe, entonces después no voy a decir que no sabe, pero usted no puede contar que sí sabe. Entonces, tanto de la fuente como del periodista, el off the record no es aconsejable. Bueno, y para terminar, para hacerle la palabra a nuestro invitado, la última recomendación que es muy importante es, bueno, si tuvo un problema con un producto de calidad, con un derrame que afectó el medio ambiente, con un rumor que pudo haber perjudicado el buen funcionamiento de una empresa, etcétera, etcétera, no solamente sea claro, ejecute un plan, informe oportunamente de todo lo que hemos hablado, sino de verdad repare el daño que ha causado. Y no solamente repare el daño que ha causado, sino sea generoso en esa reparación. Haga incluso más de lo que sucedía. Si por ejemplo una empresa, que hubo un caso concreto, Printer, regó unos químicos en un humedal en Bogotá hace unos meses, no solamente haber dicho sí, fue un error y dimos esto y pagamos la multa y tal cosa y vamos a ayudar a recoger y recogemos esto, sino que debió haber, seguramente lo ha hecho, estoy inventándome el ejemplo, pero sirve de mensaje, de haber hecho algo, no solamente por recoger el producto que se regó por un error y poner la cara y explicar, sino algo por recuperar los humedales, por proteger ese humedal u otros humedales, por la conservación de la flora y la fauna de ese humedal, etcétera. Ir más allá para mostrar genuinamente
un arrepentimiento por una conducta equivocada que seguramente fue involuntaria. Estoy seguro que los señores de Printer en ese ejemplo no fue que decidieron olímpicamente votar eso, sino seguramente les falló un control de sus procesos de eliminación de residuos o una tubería se les rompió y no se dieron cuenta, en fin. Pero no es suficiente reparar y hacer lo mínimo. En estos temas de reputación es importante ir más allá y mostrar un acto de contrición, de arrepentimiento, de sincero perdón y de sincera reparación de ese daño, más allá de simplemente volver a la condición original. Muy bien, esas son 12, 14 recomendaciones prácticas de cómo manejar crisis. Estamos hablando concretamente de crisis que tengan que ver con la reputación, con el buen nombre de una empresa o de una persona. Y ahora le doy la palabra a Jaime Baena para que nos cuente esto en la práctica, en un caso concreto real que sucedió en el país, cómo lo vivió y cómo lo manejó él. Jaime es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, tiene un MBA de Babson, ustedes saben, una de las universidades más prestigiosas del mundo y concretamente en temas de emprendimiento. Dentro de las muchas actividades profesionales que ha tenido, fue gerente financiero de Dow Chemical, vicepresidente financiero de Avianca, presidente del Espectador, vicepresidente de Gran Ahorrar en su momento, presidente de Fresenius desde hace, ¿cuánto, Jaime? Ya, 13 años, muchos años al frente. Ahorita les va a contar en qué condiciones, cómo, por qué llegó a Fresenius, que tiene que ver con el tema de manejo de crisis. Y algo curioso que recordé hoy cuando le di la bienvenida a Jaime aquí al externado. Jaime, igual que yo, fuimos profesores de finanzas en la Facultad de Administración hace muchos años, muchos años, en el Paleolítico inferior, hace muchos años, estamos hablando hace 30 años. Hace 30 años, cuando el decano de la Facultad de Administración era nuestro actual alcalde, Enrique Peñalosa Londoño, era el decano de la Facultad de Administración y nos invitó a él y a mí a ser profesores de finanzas en esta facultad. Así de que Jaime está regresando a su universidad, donde fue profesor de finanzas durante ¿cuántos semestres? Varios semestres, como 2 años. Muy bien, pues entonces, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Jaime. Muchas gracias por aceptar la invitación y un aplauso para Jaime. Gracias. Para mí es un inmenso placer aceptar la invitación de Mauricio, no solamente porque me da la oportunidad de contarles muy brevemente lo que hemos hecho en los últimos 13 años en Fresenius, sino porque es realmente placentero volver. Hacía físicamente 25 años no entraba al claustro de la Universidad Externada de Colombia, lo cual me produce un inmenso placer. Mi vida profesional ha estado, como la de muchos otros ejecutivos en Colombia y quizás en el mundo, rodeada de crisis. Y digamos que empecé con 2 empresas supremamente fuertes y exitosas en su momento. Si yo hubiera sido débil de carácter, no habría sido ejecutivo, habría sido posiblemente emprendedor. No porque tenga algo malo en ese débil de carácter, porque esa era la escuela que mi padre tenía trazada para mí. Pero afortunado o desafortunadamente me fui para los Estados Unidos y allí estuve estudiando un par de años y se me lavó el cerebro. Quise siempre hacer una carrera corporativa y ya la estoy terminando. Las 2 empresas con las que empecé, empresas muy fuertes, Dow Química y posteriormente Gran Ahorrar, en su momento una empresa supremamente fuerte del sector financiero, creo que todas recuerdan de ella. Y hasta ahí las crisis eran crisis financieras, crisis organizacionales, crisis de mercado, pero no una crisis como tal.
Crisis cuando estuve en Avianca. Cuando yo llegué a Avianca, Avianca era una empresa en una profunda crisis. Los 5 años y medio que estuve en Avianca, no hicimos cosa distinta de capotear crisis. Después de eso, o estando en Avianca, el Grupo Santo Domingo compró El Espectador y por el arte de Birli y de Birloque, el doctor Augusto López me dijo que tenía que ir a Nueva York a entrevistarme con don Julio Mario Santo Domingo porque él quería que yo fuera presidente del Espectador. No tenía nada que ver con medios. Leía el periódico todos los días, pero no más. También una crisis tremenda. Una crisis muy compleja, me enseñó mucho. Y creí que había hecho ya un posgrado en crisis, pero no sabía lo que era una crisis. Y para que todos estemos en el mismo contexto, quise consultar el diccionario de la Real Academia para que todos estemos de acuerdo en la definición de crisis. Es una coyuntura de cambios, es coyuntural porque las crisis verdaderas no duran mucho tiempo, o se resuelven o acaban con la organización o con el individuo. En cualquier aspecto de una realidad organizada puede ser una empresa, puede ser un ciudadano, una persona, un individuo, una familia, pero que pasa por un momento de inestabilidad y es sujeta de evolución. No es la misma hoy de la que será dentro de 15 días o dentro de un mes. Seguramente irá empeorando. Y para ponerlos en contexto de lo que es Fresenius Medical Care es la compañía más grande del mundo en el tratamiento de pacientes en diálisis. Aquí tengo unas cifras para compartir con ustedes que les den una medida de lo que es Fresenius. Es una compañía que tiene presencia en más de 120 países. Al cierre del año 2015, porque no tenemos cifras oficiales del 2016, es una compañía que vendió 16 billones de dólares, que ha tenido un crecimiento, y lo pongo desde el 2003, año en el que yo empecé, un crecimiento compuesto, ponderado del 10%. Es una compañía que tiene más de 3.000 clínicas renales distribuidas en 120 países. Realmente las clínicas están en la mitad de ellos, más o menos 45, 50 países. En los otros su actividad es más de venta de productos relacionados todos con la diálisis. Tiene casi 300.000 pacientes renales en el mundo, más de 100.000 empleados. Es una compañía con utilidades en el 2015 de más de $1 billón. Su acción cotiza en las bolsas, en el DAX alemán y en el Dow Jones de los Estados Unidos. Ahora veamos lo que es Fresenius en Colombia. Y nos vamos a referir a los mismos periodos. Es una compañía con ventas de casi 400.000 millones de pesos en el año 2015. Ya en el año 2016 superamos esa cifra. Con utilidades en el 2015 de más de 30.000 millones de pesos.
más de 1.500 empleados. La gran mayoría de ellos es personal con posgrado, muchos de ellos en áreas asistenciales, médicos internistas, médicos nefrólogos, enfermeras especializadas en tratamiento de paciente renal, ingenieros de aguas. El agua es una de las materias primas fundamentales para la atención del paciente en diálisis. Cada unidad renal tiene una planta de purificación de agua, la cual requiere de personal altamente calificado. Tenemos casi 10.000 pacientes hoy en día en Colombia. Somos el líder del mercado con el 34% de participación. Tenemos 37 unidades renales en 26 municipios de Colombia. Hemos tenido un crecimiento en ventas en los últimos 12 años también de casi el 10% por año. Esto en términos generales es Fresenius en el mundo y Fresenius Colombia. Cuando fui entrevistado por un cazatalentos, porque la presidencia de la compañía estaba acéfala, el alemán que me entrevistó me dijo: sabemos que hay un problema, pero no sabemos cuál es el problema. La compañía está en estas condiciones, tenía unas condiciones económicas muy malas, que fue lo que realmente me impactó a mí en su momento. Yo pensé que sabía de crisis y creí que las crisis eran financieras, eran organizacionales, eran de mercado. Nunca me imaginé el tamaño de la crisis. Si usted quiere aceptar, y utilizando una de las máximas a que nos hacía referencia Mauricio, el tipo me dijo la verdad, todo lo que sabía en su momento. Y yo me hice la siguiente reflexión: si es verdad que esto está en crisis, yo no lo puedo hacer peor a como está. Lo que es una buena oportunidad. Y entonces me eché la bendición y al agua patos. Entonces, ¿cuáles son los aspectos fundamentales de la crisis que yo vi? Y aquí tiene mucho de academia y mucho de olfato, mucho de sexto sentido, de ser curioso, de tener malicia, de echarle mano a lo que comúnmente nosotros llamamos malicia indígena. Y voy a irles contando. Yo siempre he sido un aficionado a los estados financieros, a los números. Balance que publican en El Tiempo es balance que yo miro con cierto cuidado y saco la calculadora y hago algunas cuenticas y saco algunos indicadores, algo que me dé una información adicional a la que... Y lo primero que hice fue mirar los estados financieros de la compañía y la información era deficiente. Pero era alarmantemente deficiente en una compañía multinacional, en una compañía que pudiera uno pensar estructurada, con recursos humanos, con gente, con tecnología. Las compañías multinacionales en nuestro país y en todos los países del mundo tienen muy poco que inventar. Tenemos mucho que adoptar. Nos mandan casi todo predeterminado, estandarizado, formatos establecidos por casa matriz. Y yo no encontraba nada de eso, no veía nada de eso. Eso me llamó poderosamente la atención. Eso fue en los primeros 5 días, la primera semana.
Quise saber en dónde estaba sentado, sobre qué estaba sentado, cuáles eran las cifras sobre las cuales yo podía trabajar. Segundo, había una inmensa contratación con entidades públicas, que no es per se malo, pero cuando analicé el portafolio de negocios, era supremamente cargado hacia entidades del sector público, lo cual me llamó la atención porque había un gran mercado también por el sector privado. ¿Por qué esta compañía no ha incursionado en esta parte del mercado? Eso me causó una gran curiosidad, ya con cierta malicia. Una cartera supremamente grande y creciente. Y eso es un bombillo ya muy determinante de que hay una verdadera crisis. Y hoy lo puedo decir con todo el conocimiento de causa. Uno de los ingredientes sine qua non para encontrar casos de corrupción es la demora en los pagos. Cuando los pagos fluyen normalmente y las facturas se pagan a su vencimiento, yo no veo mucho lugar a corrupción, no veo mucho lugar a malos manejos, no veo mucho lugar a que las cuentas no sean claras. Y aquí había una cartera inmensa, grande, pero además creciente. Todos los meses crecía. No había planes de pago, no había acompañamiento al cliente a ver cuáles eran los problemas, cuáles eran las causas de esos no pagos. No había nada de eso. Había una gran concentración de decisiones. Cuando yo empecé a preguntar, bueno, ¿y aquí quién toma la decisión de concederle la cartera y de no ejecutar a este cliente y de no perseguirlo con un abogado y de no cortarle los servicios? No, eso todo lo hace el presidente. Aquí todo eso lo hacía el presidente. El presidente no tiene que hacer eso. Comúnmente en una empresa no tiene por qué eso estar concentrado en el presidente. ¿Y quién determina dónde se construye y cuáles son los costos de construcción y dónde se ubican las unidades renales? Todo eso lo decía el presidente. Concentración de decisiones. Una empresa está compuesta por 40, 50 ejecutivos de alto rango, pues las decisiones tienen que estar compartidas entre los 40 o 50 ejecutivos de alto rango. Uno muchas veces es simplemente el tambor mayor de la banda. Se da cuenta que la cosa está sincronizada, que todo el mundo está arrancando cuando es, terminando cuando es, entonando bien, haciendo las cosas bien, llegando a tiempo, cumpliendo los compromisos. Los reportes están al día, están bien hechos. Realmente el especialista en cada uno de los temas es el encargado directo del tema, no el presidente. El presidente llega allá porque fue especialista y porque hizo las cosas bien y porque hizo una trayectoria que a alguien le gustó y se ganó el puesto. Pero realmente el que sabe del tema es el que lo maneja directamente. Y aquí había una gran concentración de decisiones en una sola persona. Pero nos encontramos como al cuarto día con una lista de bonos a gente. No tengo nada en contra con los bonos para cualquier tipo de gente en cualquier compañía, pero era gente de rango medio, bajo. ¿Por qué? Gente, el contador, la gente, el tipo que hacía los cheques, el tipo de los inventarios. No me gustó eso. No era necesario esos bonos a ese tipo de personas en la compañía. Y pero esto sucedió en los primeros 15, 20 días, cuando uno conversaba con la gente,
porque lo que uno no puede hacer en crisis o en no crisis es encerrarse en la oficina que generalmente es la mejor de todas, la más grande, la más amplia, la más bonita, la mejor decorada, la más cómoda, y creer que uno sabe y conoce la realidad de la empresa, porque ese es uno de los factores determinantes de las crisis. Uno tiene que salir todos los días y darse una caminadita y almorzar con la gente y sentir lo que la gente está sintiendo y lo que la gente está viendo y oyendo. Y la moral de la gente era mala, estaba baja, estaban alicaídos, estaban desmoralizados, estaban sin ánimo, se querían ir. No podían irse porque era un momento difícil del país. Estamos hablando del año 2003. No había muchas oportunidades de empleo, la economía no estaba boyante. Y finalmente, la imagen externa, cuando yo llegué, no era público todavía la crisis, pero cuando uno salía al mercado y enfrentaba a los clientes potenciales, ya el murmullo, los rumores habían pasado y habían hecho daño, y la imagen externa era terrible. Ese fue quizás, y sigue siendo, 13 años después, el mayor problema derivado de una crisis de estas. En una discusión con un alemán, porque quiso criticar algo de lo que estábamos haciendo acá, queriendo imponernos la manera como ellos lo hacían allá. Yo sabía que él estaba equivocado. Y para quitarle ímpetus a su argumento, le dije, mire, es claro para mí que quienes tenían el dinero para sacar esta compañía adelante, como en efecto lo hicieron ustedes a los 3 meses cuando yo les dije que había que ponerle X millones de dólares a capital, o si no esto se entraba en causal de liquidación y no era viable, y ustedes lo pusieron, a los 20 días lo pusieron. Eso no habría sido suficiente si no tienen acá, no porque estuviera yo, porque aquí en Colombia hay miles y miles de ejecutivos que tienen los pies en el suelo y la moral bien puesta. Le dije, sin una persona con moral y con nombre, ustedes habrían podido capitalizar esto varias veces y no habrían tenido ningún éxito. Lo primero que comenta Mauricio es, y eso lo aprendí yo con sangre, es las crisis, cuando son de verdad, son crisis reputacionales. Hace 2 años, o sea, 11 años después de la crisis, con unos estados financieros de lujo, con unos niveles de endeudamiento cercanos a 0, con unas utilidades que se las quisiera cualquiera. Le pedimos al Ministerio de Comercio Exterior una licencia para operar en zona franca. Y alguien en la junta del ministerio que aprobaba los permisos de zona franca dijo, no, esta compañía se vio envuelta en algún momento en 11 años después. Y nos iban a negar el permiso. Tuvimos que ir a explicarles cuál había sido el comportamiento de la compañía. Y estoy seguro que hoy mucha gente, o la mayoría de la gente, recuerda el nombre de la compañía cuando nosotros lo mencionamos por la crisis, no por los 10,000 empleados a quienes los tiene viviendo, a los 10,000 pacientes que tiene viviendo y todos los días trabaja para mejorarle su calidad de vida. ¿Cuáles son las causas de esas crisis? Y cuando
me refiero a las causas de la crisis, no es en general, es en particular el caso de Fresenius. Pues hombre, yo creo que se equivocaron en la selección de los ejecutivos. Y eso lo hemos discutido 1000 veces con Alemania. Durante los primeros 6 meses yo tuve que reportar mensualmente, tenía una teleconferencia con un italiano que era vicepresidente para Europa, África y América Latina. Y a los 6 meses de estarle reportando los estados financieros del mes, me dijo: es el primer colombiano que oigo que habla claro y que dice las cosas como son. Y le dije: no, está equivocado. Si usted quiere echarme un piropo, écheme otro, pero ese no es el piropo que yo le recibo. Aquí en Colombia hay mucha gente, la mayoría de las personas están calificadas para hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Lo que pasa es que ustedes se equivocaron en la escogencia. Escogieron al que no era. Seguramente se aplicó el principio de Peter. Llevaron a la persona a su nivel de incompetencia. Entonces, en nuestro caso fue una mala selección de ejecutivos. Segundo, falta de controles. Yo creo que el ser humano, buenos o malos, más buenos que malos, nosotros los humanos, estamos condicionados al control. Nosotros necesitamos que nos controlen. Ojalá que no fuera así, pero la verdad, en términos prácticos, es que tenemos que ser controlados y tenemos que controlar. Empecemos por nuestros hijos. Hay que controlarlos, darles libertad y darles espacio para que se desarrollen y tal, igual que al ejecutivo, pero hay que controlarlo. Y se dio una coyuntura muy especial. El país estaba viviendo un momento muy difícil, crítico. Estábamos saliendo tal vez del periodo Pastrana, y las visitas de estos extranjeros, de estos monos alemanes, pues eran fácil de evitar, advirtiendo que no se hacían responsables por la seguridad de ellos, que era difícil, que era un medio hostil, entonces no hubo controles. Tal vez fue una manipulación de los ejecutivos locales para evitar esos controles. Al mismo tiempo, mucho miedo interno. La gente tenía miedo porque la gente veía cosas raras. La gente veía cosas que sabía que no eran buenas, que no eran normales, que no eran del curso normal de una compañía. Pero había miedo. Y había miedo natural, normal, entendible, porque aún en tiempos buenos, en tiempos de bonanza económica, pues la gente le da miedo perder su empleo. Eso es entendible. Y finalmente, a los 20 días de yo estar sentado en el pupitre, me llegó el informe que me había anunciado el alemán en mi momento de contratación, de aquellos auditores externos que venían a presentarme el informe de lo que habían encontrado. Y era una corrupción dura y pura. Se dieron varias coyunturas especiales en su momento. Durante el gobierno de Pastrana, si ustedes recuerdan, hubo un tiempo largo, aproximadamente de 1 año, en el cual no hubo presidente en el Seguro Social. No fluyeron las cuentas, y se prestó para corrupción. El señor del Seguro Social que vino, que era el señor Fino, y el representante legal de la compañía, hicieron una empresa criminal para tumbar a la compañía. Y finalmente, estas fueron las acciones que libramos nosotros para superar esa crisis.
Primero, conocer la crisis al derecho y al revés, las causas, las características y sus pormenores. Hay que saber cuál es el león al cual uno se está enfrentando para poderlo enfrentar bien. Tomar medidas ejemplarizantes. Los señores del bono al otro día se fueron de la compañía y se comunicó a todo el mundo quiénes estaban yendo y por qué se estaban yendo. No hubo ni una demanda laboral. Formar equipo. Solo era imposible hacer algo y solo es imposible hacer algo. Nosotros los ejecutivos, y entre más escalamos, más cierto es que todo lo que hacemos lo hacemos a través de la gente. Entonces, era fundamental formar equipo. Muy importante monitorear el entorno, ver cómo el mercado estaba reaccionando, cómo iba el tema judicial. El análisis de los estados financieros era permanente, cómo evolucionaban cada una de las variables, las ventas, cómo iban, los costos, la liquidez, la cartera, en fin. Enfrentar el mercado, salir al mercado a contarle, como nos decía Mauricio, contarle la verdad de lo que había pasado y cuáles eran las acciones que estábamos tomando nosotros para corregir esas fallas. Por supuesto, nunca negociar la calidad de nuestros servicios ni de nuestros productos. Conocer enormemente la competencia, lo que la competencia estaba haciendo. La competencia siempre trata de lucrarse de estas crisis. De ahí el dicho popular que dice al caído caerle. Estrechar vínculos con proveedores. Los proveedores eran unos de los más perjudicados con la crisis. La plata no les llegaba. Si nosotros no recogíamos cartera, tampoco teníamos con qué pagar proveedores. Entonces había que estrechar vínculos con esos proveedores. Y finalmente, lo más difícil, y algo sobre lo cual hoy en día seguimos trabajando, es en la construcción de un nombre empresarial. Borrarle a la gente aquella imagen de aquel entonces es muy difícil, pero como decía Mauricio en el ejemplo de aquel que contaminó por accidente el humedal, hay que hacer muchas cosas todos los días para buenas para los pacientes, buenas para la sociedad, buenas para los empleados y buenas para el accionista, para que la gente tenga elementos de juicio y lo perdone a uno, lo mire con cierta compasión y tenga un buen nombre y tenga la compañía un buen nombre en el mercado y en la comunidad. Podría hablarles por horas, porque resumirles 13 años no es fácil, pero estamos sujetándonos a los tiempos y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Mil gracias. En pocas oportunidades tiene uno de escuchar una charla tan sincera, tan franca, exponiendo un tema tan delicado como una crisis generada por un problema reputacional originado en algo tan terrible como la corrupción. Un desafío, un reto que tuvo que asumir Jaime, enfrentar lo que sus antecesores hicieron y sacar adelante una empresa y que, como lo comentamos en las palabras de introducción, esa reputación que tarda tanto tiempo en construirse se destruye en muy poco tiempo con esas malas conductas, y reconstruirla tarda, imagínense, 13 años después todavía sigue afectando el buen nombre y el buen desarrollo de los negocios de Fresenius. Fascinante este ejemplo de lecciones que se pueden y se deben aprender para afrontar crisis. Tenemos 15 minuticos para preguntas de ustedes, así es de que adelante. Buenas noches, muchas gracias a Jaime por compartir la experiencia. Mi nombre es Tatiana Herrera, yo soy, hice una especialización en gerencia de recursos humanos acá en la universidad. Actualmente pues me desempeño en el área y pues básicamente con el tema de formar equipo.
con un problema de corrupción como el que se identificó, ¿cómo se logró o cómo hacer para generar o para poder obtener la confianza necesaria en las personas con las que quedaron en la compañía para poder formar ese equipo y que fuera realmente un equipo productivo y que pudiera lograr sacar de la crisis a la compañía? En la formación de equipos en general, pero más importante cuando hay crisis y cuando uno llega nuevo, siempre me he regido por aquello que dice que es mucho más fácil y aún es posible enseñarle a la gente técnicas, artes, disciplinas, lo que usted quiera, mandarlo a la universidad que estudie es relativamente sencillo, pero enseñarle a la gente a ser buena gente es cuestión de los papás. Cuando a usted le entregan el individuo crecidito, entonces siempre he concentrado la atención, cuando de gente se trata, en conseguir buena gente. Hay ciertos cargos muy específicos que requieren que el tipo tenga o la mujer tenga una u otra característica que no son fáciles de conseguir en el mercado. Ahí de pronto podemos negociar algo, pero como regla general yo parto de la base de que la empresa contrata gente buena y a la gente buena se le enseña cualquier cosa. Aquí abajo. Buenas tardes, muchas gracias por compartir ese conocimiento. Es bien sabido que un presidente de compañía es una orquesta. Cuando un presidente entra a una compañía que tiene este estado de crisis y tiene que orquestar a diferentes ejecutivos para que todo empiece a funcionar, y que todo se requiere pues casi que de inmediato, porque de la crisis hay que salir, atacar como se dice, con inteligencia, pero de una manera rápida. ¿Qué pasa por la cabeza del presidente? ¿Cómo controla? ¿Cómo tiene cada punto de lo que tiene que controlar o mirar y que no se le pierda nada de su radar? ¿Qué es lo que pasa en la cabeza del presidente y cómo es esa actuación? Que nos puedas ilustrar un poco acerca de cómo lo manejaste y cómo nos puede servir a nosotros. Sí, una vez formado el equipo de 5 o 6 personas que somos, hay una reunión todos los lunes a las 8 de la mañana, siempre. Y en esa reunión se llevan todos los temas importantes. Cada cual escoge cuáles son los temas importantes y los debatimos entre los 7. Pero adicionalmente, todas las personas, la oficina mía siempre es una oficina de puertas abiertas. Nadie tiene que pedir cita, nadie tiene que preguntarle a la secretaria si puede entrar. La gente entra. Es una política siempre de puertas abiertas. Y yo no soy de computador. Yo tengo 60 años, imagínense. Mauricio me acaba de regalar una libretica. Yo ando con una libreta y anoto absolutamente todo. Y tengo memoria fotográfica. Lo que escribo y donde lo escribo lo encuentro fácil. Entonces, en cada una de estas reuniones, después de que yo escribo, a los 8 días pregunto, o cuando la persona entra a preguntarme cualquier cosa, le pregunto. Es una cosa diaria, permanente. Y lo que les decía hace unos minutos, salir a caminar y salir a la hora de almuerzo y hablar con la gente, encontrar espacios no formales, que muchas veces uno se entera de muchas cosas que formalmente no se entera. Hay que tener cierta disciplina, escribir, y hay que tener esa reunión periódica donde la gente sabe que tiene que llevar los temas importantes. Cuando va a seleccionar un ejecutivo, doctor Jaime, ¿qué considera clave para garantizar que realmente sea un equipo de alto desempeño? ¿Y qué actividades realiza para lograr que su proceso de formación realmente esté enfocado al objetivo de la empresa
y que finalmente pueda ser productivo para la compañía. Mire, le voy a dar el ejemplo de los médicos. Una de las grandes dificultades de trabajar en una empresa de la salud es trabajar con los médicos, porque los médicos son personas formadas para siempre llevar una bata blanca, se cuelgan un fonendoscopio aquí en el cuello que no sé para qué tiene que andar con esa vaina todo el día colgado. Pero con los años he aprendido que es como una coraza que ellos forman para tener una posición de principal, de más importante. Y teníamos ese problema, las relaciones de los médicos con las demás personas eran difíciles. Entonces, adoptamos una política muy sencilla. Todo médico que entraba a la compañía tenía que tener una entrevista conmigo. Y yo ahí le decía que era un mortal como todos, igualito a todos, que reconocíamos, por supuesto, la importancia de su conocimiento en una empresa de salud, así como la importancia del conocimiento del piloto en una empresa de aviación, nadie lo discute, pero el piloto y el auxiliar de vuelo y el tipo que está en el escritorio haciendo números y el que está mercadeando el producto son lo mismo. Y cada uno contribuye con su grano de arena, con su conocimiento, con su expertise, al desarrollo común de la empresa. Entonces, al médico se le decía en esa entrevista que entraba a formar parte de un equipo y que sus conocimientos eran tan valiosos y tan importantes como el del tipo que llevaba la facturación en cada una de las unidades renales. Si bien él salvaba vidas en un acto médico, el otro nos salvaba cuentas. Y para la compañía las dos cosas son muy importantes. Yo no le puedo dar mayor valor a una o a otra. Las dos son muy importantes. Por eso usted se capacitó 5 años en la universidad y tuvo que hacer 2 más de internado y 3 más de especialización, un curvo de tiempo. Pero cuando llega a colaborar con la empresa, todos estamos en el mismo bote y todos estamos remando con la misma fuerza y con el mismo entusiasmo. Entonces, eso para citar el ejemplo del médico, pero lo hacemos igual con la gente. La política que siempre empleamos es, si a la compañía le va bien, ¿cuál es la razón por la cual a la compañía le fue bien? Porque nosotros hicimos un trabajo bien hecho. Y eso debe verse de alguna manera al final del día en la libretica de calificaciones. Porque eso es lo único que reciben en Carulla. El golpecito en la espalda en Carulla no lo avalan. Entonces, pero cuando a la compañía le va mal y cuando a la compañía se tiene que estrechar, ¿por qué le fue mal? Pues nosotros tenemos mucha responsabilidad. Puede ser condiciones de mercado, pueden ser condiciones de país, cualquier cosa, pero nosotros estamos, los empleados de una compañía, estamos para resolver esos problemas, para anticiparnos a esos problemas. Entonces, si nos va mal, pues también nos tenemos que apretar. En los aspectos que mencionaron del diagnóstico de la crisis de la empresa, se mencionó que existían bonos innecesarios para determinados cargos, tales como contadores, o se puede decir como de apoyo. La pregunta es si al momento de cambiar eso no se vio mucha resistencia o fue un elemento que dificultó hacer los cambios que requiriera. Y por último, al cambiar eso en este tipo de cargos, ¿qué otra estrategia o qué se implementó para reemplazarles el bono innecesario o ese beneficio que tenían inicialmente? Cuando existen bonos en una empresa, ese es un programa formal. Este es un programa que se construye con la ayuda de generalmente recursos humanos y las áreas a las cuales se va a dirigir el bono. Entonces, cuando yo pregunté cuáles eran las condiciones y cuáles eran las reglas de juego y cuáles eran las
las cifras, los índices que tenían que lograrse para que se otorgaran esos bonos, eso no existía. De nuevo, concentración de decisiones. A alguien en la oficina principal, en la más grande, en la más bonita, en la más cómoda, le dio porque había que darle unos bonos a unos fulanos. No, lo que se hizo fue estructurar bonos, bonificaciones, ayudas, salario variable por resultados en muchas áreas de la compañía. Entonces, muchas áreas de la compañía hoy en día están sujetas a esos bonos. Si hacen bien su trabajo, si cumplen con las metas, si la compañía logra ciertos parámetros, pues se conceden esos bonos. Las reglas del juego están escritas, están acordadas, están firmadas, y cuando el resultado final se plasma, no hay lugar a equívocos. Usted lo ganó, usted lo perdió, en fin. Mi nombre es Carlos Villalba, trabajo en un área de la organización donde somos responsables de todo el manejo de crisis y del plan de administración de crisis. Y mi pregunta está relacionada con cómo se manejan los conflictos en la toma de decisiones. Lo digo principalmente porque ese es un dolor para nuestra organización, en donde siempre que estamos o que hay un evento de crisis convocamos a diferentes personas de la organización, pero esas personas, al tener diferentes rangos dentro de la organización, pues cada quien quiere tomar las decisiones de acuerdo a ese rango y no siempre se maneja de la mejor forma así. Entonces me gustaría de pronto, un poco aplicado al caso que ustedes tienen ahí, al caso que presentaron, es cómo manejar ese conflicto en la toma de decisiones, qué tipo de liderazgo debería uno manejar ahí para que realmente sea la mejor decisión para la organización. Yo me acuerdo, cuando usted me hace esa pregunta, me acuerdo de un jefe que tuvimos, Mauricio y yo, que decía que el mejor sistema administrativo era el sistema 1. Y todos los que estábamos ahí, que éramos los yuppies de la época, acabábamos de venir de Boston y de Carolina del Sur. El sistema 1, sistema 1 no, sistema 1. Entonces, alguien le preguntó, Rafael, ¿cuál es el sistema 1? Digo, 1 es el que manda, mijo. Entonces, uno tiene que sacarle el mayor jugo posible a todas las personas que tiene uno, que lo rodean y que le ayudan en el día a día. Pero cuando vamos a crisis, como bien lo decía Mauricio, hay que conformar equipos de especialistas. Nosotros teníamos unos abogados, teníamos una firma que manejaba imagen corporativa y teníamos gente interna de la compañía. Y había grandes discusiones. Y uno como responsable, finalmente, ahí sí volvíamos al sistema 1, uno como responsable, y después de calibrar y mirar pros y contras de las opiniones de todos, tenía que, lo que se dice comúnmente, trazar una línea, es decir, por aquí nos vamos, por aquí nos vamos. Por supuesto, asumiendo los riesgos que conlleva, pues, ser el tomador de las decisiones, que uno es el que está poniendo el pecho a la brisa de una manera directa. Si a la compañía le va bien, el premio gordo es para uno, pero si a la compañía le va mal también, el que más se ve perjudicado es el que está arriba. Yo creo que es muy importante oír todas las opiniones. Y uno tiene que tener la sensatez, la madurez, algo que es difícil de definir muchas veces, pero uno a veces le da más peso a ciertas personas en ciertas circunstancias, a ciertas personas en ciertas circunstancias y en ciertos temas, y tener esa sensibilidad para poder decir, nos vamos por acá, y tratar de que la mayoría de las veces acierte y las menores sean los desaciertos, que habrá de todo. Pues muchas gracias, Jaime, para agradecerle el que haya compartido con
tanta apertura, con tanta sinceridad estas experiencias tan interesantes de las cuales aprendimos lecciones muy valiosas, para agradecerle su presencia en la universidad y su participación en este seminario. Le vamos a regalar un iPhone para mayores de 50 años, que es una libretica de apuntes, que es lo que nos gusta usar a los mayores. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias, Jaime, y nos vemos en marzo. Un aplauso. Pero cuando analicé el portafolio de negocios, era supremamente cargado hacia entidades del sector público.